El 15 de febrero de 1788, la Imprenta Real de Madrid publicó un librito titulado Discursos sobre el lujo y proyecto de un traje nacional, firmado por una señora desconocida, doña M.O. Proyectos como este, tan propios del despotismo ilustrado, se dieron en varios países europeos durante el siglo XVIII. El que más éxito tuvo y se llevó a la práctica fue el que impulsó el rey de Suecia, Gustavo Adolfo III, en su país, en el año 1778. Otro se dio en Dinamarca en 1783 y este es el que sirvió de inspiración a doña M.O. Responde, en primer lugar, a una controversia que se desarrolló en España durante todo el siglo entre los moralistas a la antigua usanza, que creían que el lujo era culpable en sí mismo como origen de excesos y pecados, y los modernos ilustrados que pensaban que podía ayudar al progreso de las naciones y fomentar su industria y su comercio. El libro del ilustrado y miembro de la Sociedad Económica Matritense, Juan Sempere y Guarinos, Historia del lujo y de las leyes suntuarias en España, publicado por la Imprenta Real también en 1778, defiende esta postura y termina. Finalmente, lo que debe ocupar mucho la atención y vigilancia del Gobierno es disminuir todo lo posible la introducción de géneros extranjeros y hacer que el lujo se alimente de géneros fabricados en el país. El discurso expone en el preámbulo cuán útil sería para destruir el pernicioso lujo de las damas en vestir, señalarles los airosos trajes que al mismo tiempo que evitasen la introducción de modas extranjeras, con que nos arruinamos, caracterizasen la nación, distinguiesen la jerarquía de cada una, nos libertasen de las ridiculeces con que casi siempre nos adornamos, solo por ser moda, según publican 4 extranjeros que nos llevan muchos millones, y fomentasen nuestras fábricas y artesanos. Este párrafo describe perfectamente cuáles eran las preocupaciones de los gobernantes ilustrados españoles respecto a la moda femenina, moda que, como en toda Europa, venía directamente de Francia, de la corte de María Antonieta. Y lo que más preocupaba a los gobernantes es que las mujeres, la cantidad de dinero que las mujeres se gastaban en trajes y adornos extranjeros, que les parecían más a la moda, más bonitos y refinados que los hechos en España. Otra preocupación que revela el discurso es que las mujeres burguesas ricas se vistiesen cada vez más como lo hacían las damas de la aristocracia. Una de las grandes ventajas del establecimiento del traje nacional sería la diferenciación entre las clases sociales. La diversidad de jerarquías, de días, de concurrencias y de ocupaciones piden que haya 3 especies de vestidos, aunque busquen el mismo aire, y vayan acompañadas de divisas, llevando el nombre. A ver, ¿es aquí? No, no es aquí. A ver. Bueno, pues ahora ya, así está. Llevando el nombre de la española, la ganda principal, el de Carolina, el que la sigue, para memoria del glorioso reinado en que se establecieron, y el de borbonesa o madrileña, la tercera. A ver, ¿qué parece? Ya. Los nombres de los vestidos tienen su explicación. Si las señoras se ponen en el día vestidos que llaman inglesas, polonesas y turcas, ¿por qué no han de usar desde ahora un traje nacional lleno de aire y majestad al que llamen española? Otra ventaja del proyecto sería aumentar el número de matrimonios y, por tanto, de nacimientos, porque todos los días oímos y vemos que muchos no se atreven a casarse por el conocimiento de que les ha de ser imposible mantener a sus mujeres con el lujo de vestidos y galas que ya se ha venido a hacer indispensable. Se trataba de subordinar a las señoras. El autor del librito fue un militar. Según su categoría y las distintas ocupaciones del día, les asigna vestido para grandes galas,
fiestas menores y otros días corrientes. Las mujeres del pueblo no se tomaban en cuenta. Doña M.O. las dejaba para otra ocasión. Y lo más importante, en estos vestidos se ha de buscar no solamente el buen aire de su corte, de modo que favorezca los movimientos del cuerpo, sino también la decencia y el primor. Las materias o géneros de estos vestidos han de ser de las que se fabrican en España y será de suma importancia que los cabos sean también de nuestras manufacturas, o que si no los hay acomodados para ellos, se establezca como moda y como ley no gastarlos. Los cabos eran todo lo que no era la tela principal del vestido. Los forros, las entretelas, las guarniciones y en las mujeres adornos como las cintas y los encajes. Al final del librito, como adorno de la elección y no como norma de cómo debían de ser los trajes, se incluyen 3 grabaditos de los modelos que os he enseñado: la española, la carolina y madrileña. Son vestidos muy parecidos a los que aparecen en los grabados de moda francesa de la época, sin nada que los identifique como españoles. El proyecto del traje nacional está muy relacionado con la creación de la Junta de Damas de Honor de Mérito, unida a la Real Sociedad Económica de Amigos de País del Madrid. Cuando se fundó la sociedad en 1775, ya surgió la primera proposición de que fueran admitidas las mujeres, pero no todos los socios estaban de acuerdo, a pesar de las intervenciones a favor de hombres tan relevantes como Campomanes y Jovellanos. En 1786 fueron admitidas como socias honorarias doña Quintina Isidra de Guzmán y la Cierva, que había sido recientemente investida doctora por la Universidad de Alcalá, y la condesa de Benavente, esposa del duque de Osuna, director de la sociedad, al que había ayudado eficazmente en su tarea. Como dato curioso, también fue propuesta la duquesa de Alba, pero rechazó el título. El asunto se resolvió cuando en 1787 se recibió en la sociedad una carta de Floridablanca en la que decía que el rey pensaba conveniente la admisión de señoras de mérito y honor que en juntas regulares y separadas traten de los mejores medios de promover la virtud y la aplicación y la industria de su sexo. 6 meses después se publicó el discurso sobre el lujo, donde se proponía que la sociedad madritense de amigas del país y las que se establezcan de señoras en los demás pueblos sean las encargadas de celar el cumplimiento de estas disposiciones, concurriendo también el gobierno a mantenerlas sin innovación y señalando castigo para las que se atrevan a usar el traje que no les corresponde. El conde de Floridablanca envió un ejemplar del discurso a la condesa de Montijo, secretaria de la Junta, y ella le contestó con una carta muy bien razonada, negándose con la mayor firmeza a hacerlo, por no considerarlo prudente ni viable. Uno de los inconvenientes que la condesa de Montijo veía en el proyecto era encontrar un traje que no pasase de moda, ya que es muy fácil que el traje que parece airoso en un tiempo deje de serlo en otro. Tenía toda razón la condesa. La moda cambió en los años siguientes de manera radical, con la Revolución Francesa y el auge del neoclasicismo. También opina la condesa que la distinción de clase por las señales exteriores sobre ser extremadamente difícil o ser casi impracticable sería muy odiosa y de muy arriesgadas consecuencias. La condesa de Montijo dice en su carta que los modelos propuestos en el librito, los 2 primeros no son otra cosa que vaqueros ingleses y el tercero un deshabillé. En estos años, en España, el vestido importante más popular era sin duda el vaquero hecho a la inglesa. Era el vestido a la inglesa que estaba de moda en España y en toda Europa. Y aquí se llamó vaquero, hecho a la inglesa o simplemente vaquero, no sé por qué. Se solía hacer de seda y su guarnición, así se llamaban el conjunto de los adornos del vestido, podía ser complicadísima y carísima.
El mejor ejemplo lo tenemos aquí, en el retrato que Goya hizo a la duquesa de Osuna en 1785, acompañado por un gran sombrero. También a la inglesa, como lo llamaban las señoras retratadas por Reynolds y Gainsborough. Doña M.O., movida por su espíritu patriótico, no se conformó con la negativa, y la imprenta real publicó al final de 1788 una respuesta a las objeciones que se han hecho contra el proyecto del traje nacional para las damas. Con esto se terminó la historia sin consecuencia práctica ninguna. Eso sí, las 14 primeras damas de la Junta tomaron un acuerdo en su primera reunión muy propio de su patriotismo y muy digno de ser imitado por todas las señoras del reino, por el cual se han obligado a no gastar en sus vestidos y adornos otros géneros de seda que no sean los fabricados en el país. En 1788 también apareció en Madrid el séptimo y último cuadernito de 12 grabados de la colección de trajes de España, tanto antiguos como modernos. Su autor, se ha hablado mucho de este libro ya, su autor era Juan Cano de la Cruz y Olmedilla, hermano del sainetero don Ramón de la Cruz, un grabador que había pasado varios años en París, becado por la Real Academia de San Fernando para aprender el oficio. Este tipo de grabados, tanto de trajes como de tipos populares, fueron frecuentes en toda Europa en el siglo XVIII. La serie española empezó a publicarse en 1771 y tuvo un éxito extraordinario, tanto que el autor denunció ediciones fraudulentas. Este libro también tiene relación con el discurso contra el lujo. En realidad, algunos de sus grabados no pueden entenderse sin conocerlo. Además, me da pie para hablar de que en España sí que existía un traje nacional femenino durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las mujeres de las ciudades se ponían siempre para salir de casa o ir a la iglesia 2 prendas, la mantilla sobre la cabeza y la basquiña, falda entonces siempre negra, que se quitaban tan pronto como entraban en una casa donde pensaran estar algún tiempo. Necesitaban, por tanto, otra falda bajo la basquiña, brial si estaba hecha de seda, guardapiés o zagalejo si era de otra tela. Las damas de calidad, como se decía entonces, usaban los trajes de moda franceses dentro de sus casas y dentro de sus carruajes, un signo muy importante de estatus. Pero si iban por la calle o iban a la iglesia, se ponían la basquiña y la mantilla, a veces combinadas con prendas de abrigo francesas. Mi propio trabajo de investigación se basa en las cartas de dote, documentos notariales en los que las mujeres que iban a casarse detallaban los bienes que aportaban al matrimonio y en la que los vestidos se describen con detalle. Son lo más importante. Por cierto, corroboran la idea de los gobernantes de que las mujeres españolas con dinero se vestían, o al menos lo intentaban, igual que las aristócratas. En los cientos de documentos que he visto nunca faltan las 2 prendas, basquiña y mantilla, caras o baratas, ya sean las mujeres interesadas, ricas o mujeres modestas. La basquilla suele ser la prenda más cara en las dotes modestas y se hacía frecuentemente de seda, de gros de Tours o de moher sobre todo. La mantilla podía ser de varias telas, pero en estos años se hacía principalmente de muselina, el objeto de deseo de todas las mujeres españolas y europeas. O si la dueña no podía costeársela, se hacía de estopilla. Estas prendas no eran siempre iguales, variaban también al compás de la moda. Es indudable el gusto de las clases altas de esta época por imitar los trajes y maneras de los majos de Madrid. El autor del discurso dice en una ocasión: apenas se conoce ya traje español, sino el de majas, el cual, por más adaptado a la agilidad española, es sin duda el más atractivo y seductor. Pero no sugiere a las damas que lo adopten de alguna manera, sino que les presenta modelos de la moda francesa. Sin embargo, todas las mujeres usaban el traje nacional con naturalidad. Y en el mismo discurso se recomienda a las señoras el vestirse a borbonesa o madrileña de primera clase cuando salgan con mantilla y basquiña, como traje más acomodado a este uso, dando por sentado que lo iban a hacer.
Los escritores españoles no hablan de esa costumbre, lo consideran natural, pero sí se lo hacen los extranjeros que nos visitaron en estos años y que fueron los que lo llamaron el traje nacional español. Un francés, Bourgoin, Townsend, un inglés, otro francés, Laborde, y otro español, por lo menos de origen, Blanco White. Todos describen a las mujeres con su mantilla y basquiña y las encuentran muy guapas y favorecidas con él. Tengo unos textos preciosos de todos, pero no me da tiempo de leerlos. El grabado 70, que es este, de la colección de trajes de Juan Cano, está firmado y fichado también en 1788. Aquí vemos a una señora a la última moda, del traje español. Lleva una enorme mantilla de toalla. Las mantillas cambiaban también de forma según la moda y se usaban entonces las de toalla, que eran rectangulares y largas. Mantilla de toalla de muselina guarnecida de encaje. Su basquiña negra que deja ver los tobillos y los pies calzados con zapatos de seda bordados. Sobre los hombros lleva una prenda muy de moda internacional y que tiene mucha gracia el nombre por la cercanía a la Revolución, el Parlament, que los escribanos españoles escriben parlamentaria, que era un chal largo y estrecho que aquí llega hasta el borde de la mantilla y se ve de la basquiña y se ve por debajo de la mantilla. Al pie del grabado hay una redondilla, que os la voy a leer porque si no, no se ve. Para los caballeritos que andan buscando la moda, ahí va esta dama con toda la furia de requisitos. Los grabados 79 y 80 están dedicados al discurso. No se entenderían sin conocerlo, tomándolo más bien a guasa, me parece a mí. El primero representa a una señora con un vaquero a la inglesa de moda internacional, muy exagerado, y el texto dice: traje primero a la nueva española, según el discurso sobre el lujo tocante a vestimentas, agregándole un tocado nacional que varía todos los meses, publicando por estampas buenos peinados, en el supuesto de que la invención de la moda no es ajena a nuestro estilo propio, aunque lo sea a nuestra propia desconfianza. Un bello airoso tocado como este a la roncaleza... Uy, pues que no pasó. No. No, este es el interior. Es este. Esta es la española vista por Juan Cano. Damas que miráis lo que es, recordad en la memoria premios que dio a una victoria el rey don Sancho Garcés. Si este y otros con unión al traje adaptáis de España, ¿cuántos darán a vuestra hazaña el rey don Carlos Borbón? El grabado número 80 es definitivo para mí. Muestra a una señora con mantilla, encima de un sombrero con plumas y basquiña negra, como estaba mandado. Se trata del segundo vestido propuesto en el discurso y se llama traje a la Carolina o el para todo, pues sirviendo de jubón y basquiña cerrado, sirve de vestido cabal abierto, sin necesitar más que uno, como en Suecia, donde hay moderación de atavíos. También puede ir sin mantilla, fuera de los templos, por su decencia, corte airoso y colores gratos. Para lograr que ese traje se convierta en un vestido en cabal, la mantilla tenía que abrirse como lo hacen las faldas de las dos niñas que están a los lados, dejando ver el forro de color. Las prendas en el siglo XVIII están siempre forradas y las basquiñas siempre lo estaban. Y muchas veces se dice que tienen un forro de color, el que sea. Y entonces se vería, así abierta la falda, se vería el forro y se vería su guarnición bordada de oro. La falda interior o zagalejo del mismo color. El tercer, bueno, ya está. Todos estos hechos ocurren en 1788. Goya retrató al principio de su carrera a las damas con trajes a la moda francesa, pero a partir de los años 90 las señoras prefirieron hacerlo con vestido nacional. Seguramente fue una reacción ante la Francia revolucionaria. La primera fue la marquesa de la Solana, la más elegante para mi gusto. Enseguida
la duquesa de Alba. Y enseguida la misma reina. Todas son del 95, del 97, del 99. Después fueron muchas más, eso sí, adaptando el talle alto que dictaba la moda internacional. Bueno, he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia.